Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos oyentes, por la gracia de Dios, juntos nueva vez en Radio Amanecer en Estudio. Hoy estaremos estudiando un tema muy importante, trabajar con integridad. Y este tema lo vamos a abordar en este miércoles 22 de febrero bajo el tema Cómo planificar para tener éxito, que es el tema general. Y el texto a memorizar contenido en Colosenses 3, 23 y 24, donde la palabra de Dios nos dice, y todo lo que hagan, háganlo con todo el corazón, como para el Señor y no para los hombres, seguros de que recibirán del Señor la recompensa de la herencia, porque ustedes sirven a Cristo el Señor. Con estas palabras damos la bienvenida al pastor Joel Fernández, que nos acompaña en este viaje a lo largo de todo este trimestre. Bienvenido, pastor Fernández. Muchas gracias, pastor Mario. Un gozo poder estar contigo de nuevo para estudiar esta maravillosa lección. Amén. Trabajar con integridad. Así es. Saludar a nuestros hermanos que están ahí cada día y a nuestros amigos oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza. Amén, amén. Que Dios te bendiga mucho, Mario. Amén, amén. Gracias, pastor, igualmente, junto a su familia. Hoy vamos a estudiar un tema muy interesante y queremos, pastor, que nos dirija en oración para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe a toda verdad. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad y este privilegio que nos concede de poder compartir con nuestros hermanos y nuestros amigos el estudio de hoy. Danos tu bendición, danos tu Santo Espíritu, que podamos aprender lo que tú quieres enseñarnos, ponerlo en práctica y obra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que trabajar con integridad. Ayer en el tema que abordábamos de las etapas productivas vimos diferentes fases de la vida, con diferentes enfoques, con diferentes niveles de productividad según el potencial, según las facultades nuestras. Hoy queremos en este tema trabajar con integridad, observar algunas fases. Y otra fase de una vida exitosa, la última fase, tiene el potencial de ser la más placentera. Si las decisiones de los primeros años han sido sabias y no se han arruinado por hechos inesperados, esa será una etapa extraordinariamente placentera. En una situación ideal, los padres, por ejemplo, han criado a sus hijos para que sean adultos independientes. Ya la vivienda está pagada, la hipoteca ya se saldó, las necesidades de transporte están satisfechas, no hay deudas pendientes y hay un flujo de ingresos suficiente para satisfacer las necesidades de la familia de los adultos mayores. Así que esta etapa puede llegar a ser muy placentera en la vida. Por eso tenemos un libro inspirado, un libro, pastor, que usted me regaló hace algunos años. ¿Cómo se llama ese libro? La Edad Dorada. ¿Yo te regalé ese Sí, libro? usted me regaló ese libro allá en la Misión Dominicana del Sureste en aquel entonces, hoy ya asociación, ya hace muchos años, pero usted me lo regaló como incentivo de esas reuniones mensuales que realizaba. Y ese libro, pastor, es tan importante y yo ahora quiero recomendarlo porque usted me regaló ese libro y yo llegué con el libro allá a mi casa y le dije, Rebeca, mira este libro que me regaló el pastor Joel Fernández, pero debemos esperar unos años para leerlo, le decía yo, porque todavía no estamos en la edad dorada, como se le llama a esa fase de la que habla la lección hoy. Y ella comenzó a leerlo de una vez y me dice, no, mira, este libro, como todos los demás libros inspirados del don profético, son extraordinarios. Este es extraordinario. Y me comenzó a contar las cosas que estaban allí, los consejos prácticos y cómo uno se puede preparar para cosas solo si ve los consejos inspirados allí. Ese libro, pastor, da consejos incluso cuando una persona en esa edad dorada, como se le llama, enviuda, y unos deciden, por ejemplo, pues quedarse así, y otros deciden casarse de nuevo,
porque ya la muerte pues lo ha separado. Y allí habla acerca de qué condición prima en cada circunstancia, según la decisión que tome. Y da consejos prácticos en casos reales y cuenta situaciones reales, cuál fue el desenlace de un caso, cuál fue el desenlace de otro, solo por mencionar algo y despertar el interés de las cosas extraordinarias que tiene ese libro, La Edad Dorada, que es el momento ahora. Vaya a la agencia más cercana, al Calias, al centro Calias más cercano, y obtenga ese libro, La Edad Dorada, para que usted vea cuánta bendición hay en uno prepararse para esa etapa y en conocer eso antes de que llegue la etapa, pastor. Ese libro. Yo necesito ese libro, estoy llegando a esa edad ya. Así que es necesario que tengamos esa lectura importante. Dios llama a sus hijos a un nivel más elevado en el trabajo y en la vida. Y esa norma es la ley de Dios escrita ya en el corazón, como dice la palabra, y que se refleja en nuestro carácter. A medida que la sociedad se vaya erosionando y la enseñanza cristiana se vaya diluyendo y minimizando, se volverá aún más importante para el creyente vivir y trabajar a un nivel irreprochable. O sea, trabajar con integridad, como es el título de la lección de este miércoles 22. Y la Biblia dice: vale más el buen nombre que las muchas riquezas, y ser estimado es mejor que la plata y el oro. Eso lo dice el gran sabio en Proverbios 22:1. Así que conservar un buen nombre por la integridad que se tiene en el área de trabajo es de un valor incalculable que supera al del oro y de la plata, Pastor Joel. Interesante, Pastor Mario. La lección muestra algunos ejemplos que debemos imitar. Encontramos aquí la experiencia de José en Egipto. Vemos la experiencia también de Jacob cuando llegó donde Labán. Pero ¿qué yo quiero resaltar de esta experiencia que estamos estudiando? La Biblia registra cómo los empleados fueron reconocidos por su esfuerzo. Y quiero animar a nuestros hermanos y a nuestros amigos, o más bien dar algunos consejos sobre el trabajo y la integridad. Hay mucha experiencia linda de esto. Pero pienso que nosotros los cristianos, nosotros los adventistas del séptimo día, esa palabra integridad es muy importante. ¿Por qué? Porque esa palabra integridad marca las pautas que debe seguir un hijo de Dios, sin importar el lugar donde le toque trabajar. Tenemos muchos hermanos que trabajan en empresas que los dueños no son de la iglesia. Nos ha tocado trabajar con personas que no son adventistas. Y entonces yo aprendo, esta lección nos enseña a mantener la integridad sin importar el lugar y las circunstancias en que nos ha tocado trabajar. Y tiene que ver mucho, por ejemplo, para ser íntegro, no solo es no tomar dinero, no. Se espera que un cristiano íntegro llegue a la hora, a tiempo a su trabajo. Si hay 10 personas y hay un adventista, el adventista debe ser reconocido como una persona puntual a la hora de llegar a su trabajo. Eso implica esfuerzo y sacrificio. También la hora de salida de su trabajo. También debe desempeñar su trabajo con esmero, empeño, entrega, hacer ese trabajo con entusiasmo, con alegría, como si fuera suyo y como dice la Biblia, para el Señor. Haga lo mejor que pueda, sea honesto en su trabajo. Aunque le van a proponer algunas cosas que no son honestas, sea honesto en su trabajo. Mantenga sus principios en su trabajo, no los negocie. Y vimos a José en Egipto, por ejemplo, que mantuvo sus principios. Van a venir pruebas, van a venir tentaciones. Uno de mis hijos vivió una experiencia, Mario, similar así. Trabajaba en un lugar y querían que mi hijo firmara unos documentos que él entendía que no debía firmar.
¿Y sabe qué hizo? No lo firmó. La integridad. La integridad. Pero tú sabes qué hicieron por no firmar eso. Tú sabes qué hicieron, ¿verdad? Lo despidieron. Lo despidieron. Pero yo le dije a mi hijo, prefiero que te despidan y no firme eso. Exacto. Porque tu firma vale dinero y están diciendo ahí que tú estás de acuerdo con eso que ocurrió ahí si tú firmas. Exacto. Y como tú no estás de acuerdo y sabes que no ocurrió así, no firme. Exacto. Y él no firmó y sabe que le dijo el gerente, pues te voy a botar del trabajo. Es preferible ser despedido de una empresa y no entrar por las puertas de la cárcel un día. Exactamente. Sí, porque entonces, todo se descubre un pero día. mira lo más lindo de todo esto. Mi hijo pasó esos días cuando lo despidieron. Triste. Papi, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces, ¿tú sabes qué yo le dije? Un versículo que mi madre siempre nos decía. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y él se quedó pensando en eso. Pero pocos meses después, Pastor Mario, se abrió una puerta más grande que la empresa donde trabajaba. Más grande la puerta. Que sigue abriéndose todavía la puerta. Y ha para caído, gloria del Señor. Y anoche cuando yo hablaba con él, me decía, papi, yo no entiendo lo que está pasando. Con tantas bendiciones, cómo Dios me está bendiciendo. Dice el gran sabio, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces él está contento. Gloria a Dios. Cuando él recibió todos esos documentos ayer ya para Gloria al llegar Señor. en Estados Unidos. Gloria al Señor. Él dice, papi, pero ¿cómo que gente que tiene aquí 10 años, 15 años no tiene lo que Dios me ha dado? Y yo le dije, bueno, es el precio de ser fiel a Dios. Dios premia la fidelidad. La integridad, hermanos queridos. Tú sabes, Mario, que una vez a un hermano le pusieron un maletín lleno de dólares donde él trabajaba. Wow. Se lo pusieron junto con sus cosas. Sus enseres ahí. Sí, y entonces él, cuando abre, que ve todo eso, él llamó a su jefe y le dice, hermano, no sé de quién es esto. Sí. Y ¿sabe qué le dijo el jefe después en la oficina? Te estábamos probando. Wow. Porque el dinero es una tentación. Tú sabes que esa fue una de las tentaciones que el diablo le puso al Señor. Los bienes materiales. Sí, toda la riqueza del mundo. Toda la riqueza del mundo. Pero la lección de hoy nos está diciendo que debemos ser íntegros. Sí. Tú te imaginas a un muchachito como José que llega a Egipto, al palacio. ¿Y qué dice la Biblia que pasó con él? Se mantuvo íntegro a sus principios. Vemos a Daniel. ¿Cómo se mantuvo Daniel? Íntegro. Así es. Los 3 jóvenes hebreos. Íntegro. Tenemos ejemplos de sobra. De sobra para ser. De sobra. Y gente que estaba lejos de su casa. Sí, lejos. Que a veces lo toman como excusa, que yo tengo que echar para adelante, sea lo que sea. No, que yo tengo Europa y aquí hay que trabajar sábado. No. Que a veces me dicen eso. Sí. Dicen, no, que en España es distinto aquí. Digo, no, los principios no cambian. Tú puedes ir a Inglaterra, donde sea. Sí. Usted es adventista, fiel de Dios. Usted cree en Dios, usted cree en su palabra. Usted cree en sus promesas. Sea íntegro ahí donde usted está. Amén. Los principios no se pueden negociar. Así es. Y vemos a Daniel, por ejemplo, en Babilonia. Íntegro. Hay un decreto que dice que deje de orar. ¿Qué hizo Daniel? ¿Dejó de orar? No. Abrió la ventana para que vean que yo soy. Acostumbraba. Eso no lo esconde. Los principios. Exacto. Entonces, trabajar con integridad es un llamado de Dios a nuestros hermanos a dar lo mejor de sí en su trabajo. Así es. Usted no le gusta su trabajo, pero hágalo bien ahí donde usted está. Lo pusieron a suapear el piso. Suape ese piso bien. El trabajo suyo es ama de casa. Limpia la casa bien. No se ponga a pensar en el dinero. Sea íntegro. Le pusieron una trampa. Sea íntegro. Deje eso ahí si eso no le toca a usted. Exactamente. Pero también, Pastor Mario, ¿por qué la integridad es tan importante? Porque si yo soy íntegro con mi patrón, entonces, ¿qué lugar ocupa Dios en mi vida? El primero. Entonces, ¿con quién debo ser íntegro? Con Dios primero. Entonces, ¿cuál es el llamado que nos está haciendo la lección? Busquen primero a Dios, sean íntegros con Dios primero. La integridad con Dios. De paso, eso es uno de los principios de la vida cristiana. ¿Cómo yo puedo ser íntegro contigo y con Dios no? Entonces, ¿cómo puedo tratar de ser íntegro contigo y engañar a Dios? No se puede. Y la integridad cristiana, como yo le llamo, o la integridad exitosa, como llama la lección, es ser íntegro con Dios. Así es. Porque si yo soy íntegro con Dios, voy a ser íntegro con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos.
porque la integridad es un principio. Correcto. Que hay que vivirlo y practicarlo. Y el llamado que le hacemos a nuestros hermanos es vivir, trabajar con integridad. ¿Sí? Si usted vende, venda con integridad. Exacto. Si usted es prestamista, preste con integridad. Si usted le cogió fiado, pues pague con integridad. Sí, la integridad es un valor de la vida cristiana, Pastor Mario. Y tenemos que practicarlo y vivirlo. Y por eso han venido estas lecciones, para que seamos hombres y mujeres íntegros delante de Dios. Amén, amén. Así es, definitivamente. Y ahora que se nos llama a ser íntegros en el trabajo, hemos visto cómo en los últimos años, especialmente en las últimas 3 décadas, ha habido tantos escándalos a nivel de las empresas, a nivel laboral. Terrible. Que no se notaba antes esa forma, que donde el ser humano ha ido perdiendo ya casi hasta la capacidad de asombro. Recordamos cómo desde finales del año 2016, un escándalo que involucraba a uno de los principales conglomerados empresariales del mundo sorprendió a la comunidad internacional. Ese escándalo, porque el vicepresidente del gigante surcoreano Samsung y heredero de la compañía, Lee Jae-yong, fue preso acusado de corrupción, de soborno y desvío de fondos en un esquema fraudulento que involucraba al gobierno del país y que provocó el juicio político del presidente de esa república. Esa empresa que tenía fundada ya hacía tantas y tantas décadas, con una posición en el mercado internacional como aún tiene, se vio involucrado en ese escándalo. Pero ese no es el único, y eso es lo que nos llama la atención, pastor, de estas últimas 3 décadas. También el caso de la compañía energética Enron, uno de los peores fraudes de la historia. Es uno de los escándalos financieros más grandes de la historia, el de ese gigante energético, Enron Corporation, que el 2 de diciembre del año 2001 se declaró en quiebra. Esa empresa estadounidense tenía activos estimados en $63 mil millones y supuestamente facturaba $100 mil millones cada año. La razón por la que se declaró en quiebra tiene que ver con lo que fue todo un maquillaje financiero. Los pasivos se convirtieron en activos y los créditos se presentaron como ingresos y todos los beneficios fueron inflados. Esos engaños financieros llevaron a la acción de que cayera en forma estrepitosa, y aunque inicialmente se cotizaba en la bolsa de valores sobre los $90 en el año 2000, en un solo año pasó a costar tan solo $1, un 99% menos. Eso tras salir a la luz que la empresa alteraba o fabricaba registros contables para engañar a sus accionistas. ¿Y usted sabe quién estaba detrás de todo esto, pastor? El jefe de la empresa, el líder de la empresa, una persona que se graduó con honores prácticamente en todas sus promociones. Cuando se graduó en su nivel de licenciatura, cuando se graduó en su máster, en universidades reconocidas a nivel mundial. Eso nos dice algo, pastor. Sí. Que el problema de la gente que falsea, de la gente que no es íntegra en su trabajo, en su empresa, no lo es por falta de educación. No. Usted escucha gente a veces pues, teorizando y diciendo, educación lo que falta. La educación es importante, pero todo no es la educación. Hay principios morales que solo se obtienen con el temor de Dios. Así es. El temor de Dios. Una persona con temor de Dios es posible que no tenga ninguno de esos grados de estudio que tenía ese líder financiero. Es posible que no tenga el grado de estudio que tenga el CEO de cualquier empresa actualmente, pero es una persona que teme a Dios allí donde se le coloca. Y por eso hemos visto un creciente interés de personas, dueños de empresa, otros gerentes de empresa, en buscar personas que tengan principios religiosos, exacto, que teman de Dios, que sean personas no de esos que dicen ser creyente por ser creyente, porque es algo que está de moda, como hay muchos en la actualidad, sino que son personas de principio, esa persona que es capaz de mejor perder el empleo, pero no ir en contra de los principios que cree que está establecido y basado en la palabra de Dios. Cada vez son más los supervisores, los gerentes
que reclutan a personas con principios religiosos, con principios bíblicos, gente que teme de Dios de corazón, que no tiene una religión solamente teórica, que no es un traje que se lo pone el día que va para el templo, para la iglesia, sino que es un principio de vida, que es un estilo de vida que lo lleva todos los días donde va y que por eso en su trabajo trata de hacerlo mejor, que le pueden dejar todo en sus manos y está seguro, porque ese es un hombre, porque esa es una mujer que teme de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Interesantísimo, Pastor Mario. Así que la falta de integridad es lo que ha traído miseria a los pueblos. Sí. Ha traído miseria en los gobiernos. Quiebra a grandes empresas. Sí, se roban el dinero del pueblo. Ha traído quiebra de las instituciones de los estados. Por eso hay países que si tú no eres íntegro como funcionario, tú sabes qué hacen contigo, te ahorcan en el parque. Se dan un ejemplo en algunos lugares, sí, hay sociedades donde todavía lo practican. Porque la integridad, la falta de integridad es lo que ha traído miseria a la raza humana. Exacto. Porque yo me pongo a pensar, por ejemplo, en nuestro país, un país rico, pero la falta de integridad es lo que tiene el país en la miseria, la falta de integridad. Y también nuestras instituciones quebradas por la falta de integridad. Ponen a un ministro ahí, no son íntegros los que trabajan ahí, entonces quiebra eso. Falta de integridad. Una carretera que cuesta $50 millones, 1,000 millones. Sobrevaluada. Y el pueblo tiene que pagar esa diferencia. Falta de integridad. Pero Pastor Mario, la falta de integridad con Dios ha traído escasez de dinero en la iglesia. Si fuéramos íntegros con Dios al devolver nuestros diezmos y nuestras ofrendas, entonces no faltarían recursos en la iglesia. Obra, sí. Entonces es un llamado que Dios nos está haciendo como iglesia, como miembros de iglesia, a ser íntegros con Dios. Y por eso la lección dice que debemos poner al Señor en primer lugar, ser íntegros con Dios. ¿Por qué? Y es un llamado que quiero hacer a nuestros hermanos, nuestros jóvenes, nuestros amigos que están ahí. El valor de la integridad. Sed íntegro en tu trabajo, íntegro, y verás la diferencia. Sé íntegro con tus hijos, porque eso hay que practicarlo en el hogar. Sé íntegro con tu esposa. No le escondas la cartera a tu esposa. Dile la verdad a tu esposa. Íntegro. Sé íntegro con tus hijos. Dile la verdad a tus hijos. Con tu novia o con tu novio. Sé íntegro. No, yo soy cristiano. No, porque los del mundo hacen eso cuando tienen amores, pero yo no. Porque yo soy cristiano, yo sirvo a Dios y Dios te ocupa el primer lugar en mi vida. Ser íntegro con la novia. Sé íntegro con Dios, con tu compañero de trabajo, con tu patrón. Sé íntegro. Amén. Sé íntegro con los dirigentes de la iglesia. Sé íntegro con tu pastor. No le mienta al pastor. Si tú tienes un problema, ve, díselo al pastor. Si no tiene confianza, díselo a otro. Pero sé íntegro. Hay que ser íntegro en la vida porque eso es parte de la vida cristiana. Si tú tienes un problema en la iglesia o estás viviendo una doble vida o tienes un pecado oculto, sé íntegro con Dios. A Dios no se puede engañar. La integridad es para personas fuertes en la fe, para personas que han madurado en la fe. Sé íntegro con Dios en primer lugar y todas las demás cosas, como dice la lección de hoy, vendrán por añadidura. Amén, amén. Gloria al Señor. Gracias, pastor, por esos comentarios. De esta forma llegamos al final de la lección para este miércoles 22 de febrero. Trabajar con integridad. Hemos visto los beneficios, las bendiciones y los riesgos de no hacerlo. Trabajar con integridad. Bajo el tema general de esta lección número 8, cómo planificar para tener éxito. Cómo planificar para tener éxito. Y en Colosenses 3, 23 y 24 encontramos el texto a memorizar donde nos dice la palabra: y todo lo que hagan, háganlo con todo el corazón como para el Señor y no para los hombres, seguros de que recibirán del Señor la recompensa de la herencia, porque ustedes sirven a Cristo el Señor. Con estas palabras en mente, Pastor Fernández, despídanos en oración. Te damos gracias, Señor, por Gracias. lo interesante del estudio de hoy. Esta palabra integridad está desapareciendo de la sociedad, pero no para nosotros, tus hijos.
Cristo Jesús fue íntegro con Amén. el Padre, cumplió con el Padre, Amén. obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Danos a nosotros esa virtud, ese principio, ese valor de la integridad. Así sea. Y ayúdanos, Señor, con tu Santo Espíritu, primero a ser íntegros con Dios y luego con nuestro trabajo y las demás cosas de la vida. Amén. Queremos desarrollar esa habilidad, ese valor de la integridad, porque los íntegros vivirán con Cristo en el reino de los cielos. Amén. Danos tu bendición, y si alguien estaba fallando con esta palabra de integridad, perdónalo, Señor, e iniciamos una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Gracias por el estudio de hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.